Se dice del campo de nieve blanca que es el centro del mundo, y es hogar de monstruos terroríficos que habitan sus vastas nieves. Entre estos monstruos hay una serpiente blanca gigante que devora glaciares, un enorme oso gris que provoca terremotos y una rata maldita que corrompe y contamina los mares. Pero a pesar de todos estos horrores, un emperador que una vez escapó de ese lugar mencionó que los monstruos no son lo más peligroso allí. En el corazón del campo de nieve blanca, un hombre se enfrenta a un feroz monstruo similar a un escorpión y libra una batalla encarnizada contra él, logrando eliminarlo con rápidos golpes. Después de la batalla, uno de sus compañeros comenta con desdén que lo que hizo es exactamente lo que se esperaría de un bárbaro, que siempre presume su ignorancia como si fuera una medalla de honor. El joven de cabello plateado refunfuña sobre cuánto tiempo ha tenido que pasar con estos tontos, así que la chica le pregunta inocente el significado de la palabra ignorancia, y si es algo que se puede comer, lo que lo hace suspirar desesperado y decirle que lo olvide. En otra escena, los regaña por comer comida que les advirtió explícitamente no comer, o morirían. Expresa su asombro por cómo devoraron todo en menos de una semana, a lo que la chica y el hombre calvo responden considerando lo que hicieron como un desafío admirable, tomando sus palabras como una forma de elogio. De repente, el hombre calvo, llamado Greta, enferma. Luego se desploma inconsciente y la chica intenta desesperadamente despertarlo, gritando. En medio de este caos, el héroe piensa para sí mismo que esta situación nunca fue lo que había deseado. Sus recuerdos lo llevan al pasado, donde anhelaba ir a un mundo de fantasía lleno de maravillas y magia. Para lograr su sueño, dejó su trabajo y emprendió un viaje épico, donde escaló la montaña más alta de la Tierra, llegó a su núcleo y viajó al punto más al sur del planeta. Pero por supuesto nada sucedió. Rezaba cada noche, dándose cuenta de que la realidad estaba lejos de la fantasía, deseando despertar en el corazón de un mundo de fantasía. Y un día, sus oraciones fueron respondidas. La escena cambia al pasado, donde un hombre tiembla por el frío intenso. Su compañero le aconseja envolverse en más pieles y no quiere congelarse hasta morir. Resulta que son parte de un grupo de mercenarios liderados por un capitán, encargados de cruzar el campo de nieve blanca. Uno de los hombres se queja de que esta misión es suicida, sin importar cuán tentadora sea la recompensa, describiendo la idea de cruzar este lugar como pura locura. El capitán les ordena guardar silencio, recordándoles que todos aceptaron esta misión. El hombre responde que no sabían que la situación sería tan dura y fría. Dentro de un carruaje cálido, un anciano sirviente, soldado, le pregunta a una joven llamada Melina de la casa Akasha si está bien. Ella responde que lo está. Afuera se escuchan las voces de los guardias quejándose del frío mortal, lo que lleva al sirviente a llamarlos bastardos insolentes. Pero Melina los defiende, diciéndole a su sirviente que no sea tan duro, ya que fueron los únicos que aceptaron escoltarlos en su viaje a través del campo de nieve blanca. Después, Melina sugiere que deberían llevar a los guardias adentro, pues parece que afuera el frío es insoportable. El sirviente rechaza su petición, recordándole a Melina que ella sabe muy bien que habita este campo de nieve blanca. Melina adivina que se refiere a los monstruos. El sirviente comienza a contar una historia de un emperador que vivió hace mucho tiempo, que deseaba controlar el mundo entero y buscó conquistar el campo de nieve blanca para lograr su ambición. El emperador lideró a sus guerreros y soldados más fuertes y entró en el campo de nieve él mismo. Después de unos años, su imperio colapsó y fue olvidado por la historia, y el emperador regresó solo después de perder a todos sus guerreros y soldados. Lucía décadas más viejo y hablaba como un hombre que había perdido la cordura, confirmando la existencia de monstruos en el campo de nieve. Pero añadió que lo más peligroso allí no es un monstruo, sino el bárbaro. Comparó el lugar con un infierno del que nadie regresa vivo. El sirviente intenta decir que es solo una leyenda, pero Melina insiste en que las palabras del emperador tenían peso, ya que la mayoría de las criaturas que describió fueron descubiertas después. El sirviente sonríe y agrega que a pesar de esto, nadie ha afirmado jamás haber visto a un bárbaro. Melina admite que lo que dice es cierto. Afuera, el capitán mercenario de repente ordena a todos detenerse, señalando que hay algo en el horizonte. No pueden distinguir la figura con claridad en el horizonte distante entre la nieve que cae. El capitán les dice que la buena noticia es que el recién llegado es pequeño, pero la mala noticia es que se dirige directamente hacia ellos. Todos están impactados y expectantes. Mientras la figura se acerca, se dan cuenta de que es un humano. Pero el verdadero shock llega cuando lo reconocen como un bárbaro, sembrando el terror en los corazones de los mercenarios. El bárbaro se acerca y les habla, explicando que no podía soportar la vista de los otros bárbaros y salió a caminar. Se presenta como Ketal, de la tribu Achen, expresando su sorpresa por la presencia de extraños en el campo de nieve y considerándolo un golpe de suerte.
Tal adivina que son un grupo de mercenarios protegiendo una caravana de comerciantes y sugiere que den la vuelta, aunque duda que lo hagan. Luego pregunta si su empleadora está en el carruaje cercano. Después, lo sorprende con una sonrisa, diciendo que a él también le gustaría ser contratado. Los mercenarios están atónicos y preguntan confundidos qué quiere decir. Tal aclara su oferta. Él los ayudará a cruzar el campo de nieve. Los mercenarios sospechan, preguntándose por qué un bárbaro legendario pediría trabajo, si eso es todo lo que quiere. Y uno se pregunta si esto implica que no es hostil. Tal responde a sus dudas no dichas, diciendo que si fuera hostil, ya todos estarían muertos. Uno de los mercenarios vacila y le pide a su capitán su decisión. Dentro del carruaje, el sirviente y Melina escuchan la conversación. El sirviente le pregunta al capitán mercenario su opinión sobre el resultado de una pelea si ocurriera. El capitán le aconseja firmemente evitarla. Al escuchar esto, Melina toma su decisión y le dice al capitán que informe al bárbaro que aceptan su oferta. El capitán afirma respetar su decisión y va a informar al bárbaro de su acuerdo. Tal expresa su placer al escuchar la gran noticia. De repente, Tal se dirige directamente al carruaje, para sorpresa y horror del capitán. Tal le dice que no hay necesidad de temer, solo son empleados y necesita hablar directamente con la empleadora. El capitán lo advierte de que no dudará en actuar si intenta algo sospechoso. Tal permanece en silencio, mientras que uno de los mercenarios pregunta ansioso al capitán si es correcto dejarlo verla. Otro mercenario se pregunta por qué no intentan detenerlo como guardias, a lo que su compañero se burla diciendo que la idea de detenerlo es una broma ridícula. Dentro, el sirviente le pide que se calme. La voz de Tal se escucha afuera, preguntando si puede entrar, lo que sorprende a Melina. Después de componerse, le permite la entrada. Dentro del carruaje, Tal le dice al sirviente que espera que se haya calmado, asegurándole que no tiene intención de lastimarlos. A Melina por la mente pasa que el legendario bárbaro está parado frente a ella. Lo saluda nerviosa y Tal devuelve el saludo con calma. Tal comenta sobre el calor del carruaje, notando que es difícil mantener ese nivel de calor en un campo de nieve. Melina explica que el calor proviene de magia y Tal parece satisfecho, como si hubiera esperado eso de este mundo. Tal va al grano, explicando que el lugar es peligroso y sus posibilidades de supervivencia con los mercenarios actuales son muy bajas, así que él tomará su protección, pero añade que tiene una condición. Así que Melina le pregunta qué quiere. Tal revela su condición: conocimiento del mundo fuera del campo de nieve, específicamente la información que ella posee. Melina pregunta sobre su petición y Tal le asegura que no perderá nada. Melina se da cuenta de que no tiene otra opción y acepta. Tal está complacido con su acuerdo y le pregunta su nombre. Ella se presenta como Melina, de la casa Akasha. Él a su vez se presenta como Tal, expresando su placer por trabajar con ella. La narrativa cambia a los pensamientos internos de Tal, quien había anhelado un mundo de fantasía solo para despertar un día como un bárbaro en un campo de nieve, sin tiempo para entender por qué. Recuerda que todo lo que existía allí era el frío cortante y monstruos poderosos sin fin, y que lideró una tribu, luchó por sobrevivir y lo soportó todo con desesperación. Durante incontables años intentó continuamente salir de ese miserable campo, pero un poder desconocido apareciendo como una misión incompleta le impedía irse, ya que solo podía partir después de completarla. Y justo cuando estaba a punto de rendirse, personas del mundo exterior aparecían a veces, aunque nunca entendió por qué vendrían voluntariamente a un lugar tan terrible. Tal se dio cuenta de que el mundo fuera de este campo miserable es el mundo de fantasía y magia que siempre había deseado. Desde ese momento comenzó a trabajar diligentemente no solo para sobrevivir, sino con el objetivo de salir. Recuerda cómo aplastó monstruos y completó las misiones que le dieron una tras otra, impulsado por el único pensamiento de que algún día saldría. Como no puede dejar este lugar, la información que obtiene de los forastaneos es extremadamente valiosa, pero la mayoría de los humanos que había conocido hasta ahora o entraban en pánico y trataban de pelear con él o enloquecían. Reflexiona sobre cuánto tiempo ha pasado desde que tuvo una conversación con una persona civilizada, sintiendo que hablar con Melina es como un alivio para su mente después de estar rodeado de bárbaros sin educación. La escena regresa al presente, donde Tal deduce que están transportando armas. Melina le pregunta sorprendida cómo lo supo. Él explica que puede escuchar el sonido de armas afiladas en los carruajes, haciéndolo obvio. Y luego le pregunta si hay una guerra afuera. Melina confirma que el imperio y el reino están actualmente en guerra, a lo que Tal comenta que el mundo exterior tampoco es del todo pacífico. Melina agrega que el gran imperio está presionando con números inmensos, pero el reino no cede fácilmente, y que maestros espadachines y héroes protegen las fronteras. Estos términos despiertan la curiosidad de Tal, y le pregunta qué tipo de poder usan. Melina le pregunta si no conoce el misticismo,
y él responde que nunca ha salido de este lugar. Melina admite que tampoco conoce los detalles exactos, pero comienza. Estos individuos reciben rangos de poder. El tercer rango se refiere a aquellos que solo pueden sentir el poder del misticismo. El segundo rango incluye a quienes pueden usar este poder realmente, y el primer rango son aquellos que pueden manifestar el poder en forma de maná o aura, con caballeros, magos y usuarios elementales típicamente perteneciendo a este rango. Ella explica que más allá de eso, los rangos pierden sentido, porque sus poseedores son seres más allá de la comprensión humana. Describe el rango trascendente, personas que pueden controlar y usar libremente el misticismo, capaces de partir los cielos y la tierra, y el maestro espadachín pertenece a este rango. Finalmente está el héroe, descrito como un ser mítico que va más allá de controlar el misticismo para influir en el mundo mismo. Melina concluye su explicación señalando que incluso un poseedor de tercer rango es considerado una persona poderosa en una región pequeña. Después de escuchar todo esto, Catal declara que le gustaría conocerlos, dejando a Melina desconcertada. Catal piensa para sí mismo que ya no recuerda cuánto tiempo ha estado atrapado aquí y solo estaba tratando desesperadamente de sobrevivir. Todo lo que sabe es que está en un campo de nieve en medio de un mundo de fantasía y no puede escapar de él. Desea desesperadamente salir de este campo de nieve. Se corrige insistentemente, diciendo que debe salir. Melina retoma su charla, preguntándole a Catal si es el bárbaro de las leyendas. Él responde que se podría decir eso, y deduce por su expresión que ella está al tanto de su existencia. Ella confirma que hay una leyenda sobre él, lo que sorprende a Catal al escucharlo. Catal se ríe al darse cuenta de que el loco que conoció antes debe haber sido el emperador de la leyenda. Luego le asegura a Melina que su leyenda probablemente sea cierta, ya que tal persona sí vino aquí hace mucho tiempo. Catal cambia de tema, preguntándose por qué están transportando tal cantidad de armas a través de este campo de nieve particularmente peligroso. Cuando Catal le pregunta la razón de su viaje, Melina responde que necesitan mucho dinero. Explica que su familia, dedicada al comercio por generaciones, ha acumulado deudas masivas debido a las maquinaciones de rivales envidiosos, y que este viaje es para evitar el colapso de su familia. Catal deduce astutamente que su plan para pagar las deudas es vender armas al reino, que está en guerra con el imperio, sorprendiendo a Melina con su capacidad para saberlo. Catal explica su razonamiento, diciendo que ella mencionó antes que el imperio ataca con números enormes, lo que significa que no carece de armas, y por lo tanto es el reino el que las necesita. Y cuando la oferta es baja y la demanda alta, los precios suben. Concluye que aunque no conoce el valor de las cosas afuera, el beneficio debe valer el riesgo de cruzar el campo de nieve. También deduce que, dado que están tomando esta ruta peligrosa, no debe haber otra forma de llegar al reino, sugiriendo que las fronteras de su territorio colindan con las del imperio. Melina confirma que su deducción es correcta. Melina está asombrada por su astucia, pensando que esto es imposible, ya que había escuchado que el bárbaro legendario era un salvaje ignorante, y se pregunta sobre su verdadera identidad. De repente, el carruaje se sacude violentamente y el sirviente grita sorprendido. Catal anuncia con calma que tienen invitados no deseados. Afuera, un enorme monstruo deforme aparece frente a los mercenarios y lo reconocen como una gelatina negra. Catal pregunta si ese es su nombre y Melina lo confirma, añadiendo que es un monstruo registrado en los archivos. Agrega que muchos aventureros poderosos han desafiado el campo de nieve a lo largo de los años, y aunque pocos regresaron vivos, dejaron registros de las criaturas que encontraron, y la gelatina negra aparece en la mayoría de estos registros. Luego le pregunta a Catal si también la conoce. Catal responde con indiferencia que por supuesto que la conoce. Son cosas gomosas que están bien para un bocadillo, describiéndolas como una comida decente. Melina está horrorizada y le pregunta incrédula si se las come. Él pregunta si quiere probar una y sugiere que cacemos algunas, pero ella se niega en pánico. La gelatina negra se prepara para atacar y todos miran a Catal en busca de ayuda, pero Catal aclara que tienen un pacto con ellos para proteger sus vidas y por lo tanto solo intervendrá si hay un peligro real. Les dice que pueden manejar esto solos y, más importante, necesita evaluar el nivel de poder del mundo exterior por sí mismo. El monstruo ataca a los mercenarios y el capitán ordena a sus hombres levantar sus escudos. Los mercenarios luchan contra los poderosos ataques del monstruo. Uno de ellos salta e intenta acabar con el monstruo, pero es lanzado como un insecto, haciendo que maldiga la fuerza del monstruo. El capitán recuerda una información importante y grita el patrón de ataque, explicando que la gelatina negra solo puede moverse en líneas rectas, y ordena a sus hombres dispersarse y coordinar sus ataques.
Sus hombres responden inmediatamente a la orden, confirmando su comprensión del nuevo plan. Los mercenarios ejecutan el plan del capital con precisión, esquivando los ataques de la gelatina negra y asestando sus golpes simultáneamente. El monstruo grita de dolor bajo el peso de sus ataques coordinados mientras continúan estabillando sin descanso. El capitán les urge que mantengan el ataque sin detenerse. Cuando el capitán se da cuenta de que los ataques normales son inútiles, ordena a sus hombres apuntar al núcleo escondido en algún lugar dentro del monstruo. Uno de los mercenarios asesta un poderoso golpe con su espada brillante hacia abajo, cortando el cuerpo de la gelatina. El núcleo rojo del monstruo se rompe y su cuerpo comienza a derretirse. Los mercenarios celebran su victoria, jadeando y expresan su incredulidad de que realmente lograron derrotarlo. Pero su celebración es breve, ya que otro monstruo, un lobo blanco gigante, aparece de repente. Los mercenarios se enfrentan inmediatamente a las nuevas amenazas, con uno gritando que apunten al cuello. Luego uno de ellos se lanza directamente sobre el lobo. Después de la batalla, uno de los mercenarios comenta con algo de arrogancia que el campo de nieve blanca no es tan peligroso y que los rumores probablemente fueron exagerados. Pero el capitán lo advierte que no sea complaciente, recordándoles que ni siquiera han llegado a la mitad. La conversación cambia a Catal, con un mercenario preguntándose si el bárbaro es realmente fuerte, señalando que es solo parte de la leyenda del emperador y no ha peleado. Otro agrega que Catal, supuestamente en el fondo de la cadena alimenticia aquí, está dependiendo de ellos para protección y sugiere que deberían verificar su fuerza. Dentro del carruaje reina el silencio entre Melina y Catal. Un mercenario se acerca al carruaje y pide hablar con Melina. Le recuerda que son mercenarios arriesgando sus vidas para cumplir esta misión bajo su contrato con ella. Melina expresa su profundo agradecimiento por aceptar esta misión peligrosa de la que todos huyeron solo al escuchar sus detalles, y que sin ellos ni siquiera habría podido intentarlo. Pero el mercenario aclara que hay algo que le molesta. El bárbaro no ha peleado ni una sola vez. Le dicen que desean confirmar si el bárbaro realmente merece el trato especial que está recibiendo. El capitán afirma que intentó detenerlos, pero no lo escucharon. ¿Qué tal que estaba escuchando? Interviene diciendo que no le importa que prueben su fuerza, pero no ahora. Explica que tienen otros visitantes que llegaron antes que ellos. Una nueva voz ominosa resuena y expresa su deleite por la llegada de humanos débiles y los describa como un manjar. Todos se sorprenden ante la aparición de esta nueva amenaza. Una enorme y terrorífica serpiente blanca aparece diciéndoles que griten y sufran cuanto quieran, ya que agregará sabor a su comida. La abrumadora presencia de la serpiente hace que Melina y los mercenarios griten de dolor. Catal avanza y le ordena a la serpiente que se detenga, declarando que estos son sus invitados, y le ordena que regrese. La serpiente le pregunta a Catal por qué es de ahí, recordándole que las reglas del campo de nieve prohíben salir del territorio de la tribu. Catal responde que no es su asunto, lo que enfurece a la serpiente, diciéndole que no sea ridícula. La serpiente anuncia su identidad como una serpiente, preguntándose cómo un bárbaro se atreve a darle órdenes a ella, a quien le prometieron inmortalidad. Catal responde sarcásticamente que entonces necesita ser disciplinada, y se lanza contra ella en un feroz ataque. El choque resulta en una enorme explosión de energía, creando una poderosa onda de choque. Melina grita por la intensidad de la explosión y su impacto. Catal se alza sobre la serpiente derrotada, diciendo que es del tipo que solo escucha después de una buena paliza. Melina observa la escena con asombro, y Catal la tranquiliza diciendo que lo terminará rápido. Catal realiza un último ataque devastador, aniquilando a la serpiente en un destello de luz brillante. Después de lo sucedido, los mercenarios que habían dudado del poder de Catal suplican perdón, a lo que él responde que está bien, porque entiende que no es fácil confiar en un extraño. Catal le dice a Melina que tiene una pregunta. Nota que por su ropa y forma de hablar, no parece una simple representante de su familia, y le pregunta por qué emprendió este viaje peligroso personalmente. Después de dudar, Melina revela que es la primera hija de Velika, una concubina o segunda esposa del señor Kazakazkash. Explica que su madre, que llegó para un matrimonio político, fue usada y abandonada, una madre miserable sin poder real. Melina confiesa que ella y su madre son consideradas familia solo de nombre, pero en realidad las tratan como sirvientas. Después se arrepiente de revelar tanto. Confirma que se ofreció voluntaria para este viaje peligroso, añadiendo que alguien tenía que dar un ejemplo. Catal le dice que entiende. La describe como muy inteligente, codiciosa y altamente ambiciosa. De repente la salida del campo de nieve aparece ante ellos. Los mercenarios se sorprenden ante la escena que ven. Pasto verde, anunciando el final de su viaje en la nieve. Melina agradece a Catal y le dice que pueden regresar a través del imperio, ya que será fácil después de vender las armas. Melina le pregunta que qué quiso decir al describirla como inteligente y ambiciosa. Catal confirma que sus palabras significaban exactamente eso.
Comienza a explicar su deducción, diciendo que su familia, una vez muy altamente respetada, ahora está en gran agitación por falta de fondos. Agrega que, aunque es hija de una concubina, si ella personalmente actúa y abre un camino hacia la salvación, mientras la familia está al borde del colapso, pregunta, en ese caso, ¿en quién confiará y seguirá? Concluye que su verdadero objetivo es tomar el poder real en la familia. Luego pregunta si está equivocada, y Melina admite que su respuesta es perfecta. Catal comenta que es una historia común que un hijo de concubina asuma un desafío peligroso para heredar la familia. Melina piensa para sí que este bárbaro es inteligente, no como los intelectuales mediocres que ha conocido, e imagina cómo sería si su poder, que derrotó a la serpiente blanca sin un rasguño, se volviera suyo. En consecuencia, le ofrece a Catal que vaya con ella si alguna vez considera dejar el campo de nieve. Catal rechaza su oferta por ahora, explicando que aún tiene algunos asuntos que atender. Entonces, Melina le ofrece una pieza de su joyería. Le dice que si alguna vez sale y busca a la familia Akasha, debería mostrarles esta pieza. Catal acepta con gusto el regalo. Intercambian despedidas, con Melina agradeciéndole y rogando que se vuelvan a encontrar. Catal observa a su carruaje mientras se aleja. 5 años después, en el blanco campo de nieve, aparece un mensaje que dice que Catal ha completado la misión 1784, y que se han cumplido todas las condiciones. Otro mensaje aparece diciéndole que puede dejar el campo de nieve y comienza a cruzar una barrera brillante. Catal piensa que este es finalmente su primer paso hacia el mundo de fantasía que siempre quiso. Disfruta los olores de la hierba, los animales y el río, aromas que nunca habría experimentado en el campo de nieve. Expresa su felicidad con estos nuevos olores, sintiéndose completamente satisfecho. Grita al distante campo de nieve, jurando nunca volver a él. Reflexiona sobre finalmente alcanzar el mundo que soñó, el mundo de fantasía y misterio que pensó que nunca alcanzaría, y que, aunque el punto de partida fue terriblemente incorrecto, logró sobrevivir. Anuncia su intención de disfrutar este mundo con todos sus dragones, elfos, magia y espadas. Cree que su intenso deseo de alcanzar este mundo de fantasía es lo que lo mantuvo vivo en ese infierno. Entonces, siente una congregación de seres cerca. Asume que esta congregación es una aldea, y se emociona al finalmente ver un pueblo civilizado. Recuerda a los bárbaros ignorantes con los que vivió, y cómo eran ajenos a la importancia del refugio, y siente una fuerte nostalgia por un asentamiento humano bien diseñado. Mientras se pregunta cómo presentarse educadamente, escucha una voz. La voz anuncia a los queridos aldeanos elfos que este lugar se convertirá en su nuevo hogar. Observa a un grupo de elfos descargando sus pertenencias y celebrando su nuevo hogar. Un joven elfo pregunta ansiosamente a un anciano si el lugar es realmente seguro, y el anciano le asegura que lo es, pero el joven aún está preocupado. Aunque el área es remota e inaccesible para los humanos, expresa su preocupación por la proximidad del campo de nieve, y el anciano entiende que teme la aparición de monstruos. El anciano lo tranquiliza, diciendo que nada ha salido del campo de nieve en miles de años, y que también han colocado una barrera como precaución. Él explica que han colocado una barrera de ocultamiento mágico basada en la antigua magia élfica, haciendo que el lugar parezca un bosque ordinario, y que mientras la barrera permanezca, ningún extraño puede alcanzarlos. Agrega que incluso si vinieran monstruos, tienen a su majestad la reina, a quien ni los monstruos del campo de nieve pueden tocar. En ese momento, Catal siente que ha roto algo mientras camina, preguntándose si había algo en este lugar, sin saber que acaba de violar la barrera. Mientras Catal camina por el bosque, se pregunta cuánto más tendrá que recorrer. De repente, se encuentra con una pequeña elfa perdida. Se llena de alegría al ver a un elfo real, una de las razas de fantasía que siempre imaginó, y siente que su supervivencia hasta ahora ha valido la pena. La niña estaba llorando y asustada, habiendo notado que se había alejado demasiado y perdido el camino. Catal se acerca a ella y la saluda, pero la niña entra en pánico por su apariencia y se desmaya, así que Catal la atrapa. Está perplejo sobre qué hacer después de que se desmayó antes de poder hablar, y decide llevarla de vuelta a su aldea. Recuerda que los elfos y las leyendas son una raza pacífica y benevolente, y espera que si devuelve a la niña, lo recibirán amablemente, y experimentará su hospitalidad. Estaba ansioso por esta experiencia. Cuando llega a la aldea cargando a la niña, una mujer, presumiblemente su madre, grita aterrorizada por su hija, impactada por la presencia de un humano ahí. Los elfos reaccionan con agresividad, preguntándole quién es y cómo logró penetrar su barrera. Catal se da cuenta de que las cosas no están yendo como esperaba. La madre de la niña sigue gritando. El anciano elfo expresa su shock, preguntándose cómo un humano pudo haber entrado en su tierra protegida con una barrera. Uno de los elfos le informa que hay una grieta en la barrera, y el anciano entra en pánico, preguntando por los lugares de su majestad la reina, y le dicen que ha salido en un breve recorrido de reconocimiento. Catal intenta explicar que no es un enemigo, pero un guerrero amenaza con cazarlo hasta los confines del mundo si no devuelve a la niña. El anciano declara que su localización ha sido expuesta, y concluye que ya que la barrera ha sido violada,
Los humanos deben haber llegado completamente preparados. Se pregunta cuánto tiempo los humanos los han estado rastreando. Catal se da cuenta de que piensan que es un secuestrador, y decide que debe aclarar el malentendido primero. Coloca a la niña, que recuperó la conciencia, en el suelo, y le dice que regrese con su gente. La niña lo mira, aterrorizada por su apariencia aterradora, y luego huye. La niña llora y grita tan intensamente que Catal se pregunta si su rostro es realmente tan espantoso. Está un poco impactado. Pensó que su apariencia era lo suficientemente decente cuando estaba en el campo de nieve. Intenta hablar con ellos nuevamente, explicando que devolvió a la niña, y no es un enemigo, pero el anciano grita que el rehén ha sido liberado, y ordena a todos que ataquen. Y los elfos apuntan sus flechas hacia él. Disparan sus flechas, y Catal se pregunta si siquiera los están escuchando. Catal reflexiona sobre la situación. En las leyendas, los elfos son una raza amable, amante de la naturaleza y pacífica, pero los elfos reales con los que ha conocido son violentos y salvajes. Concluye que los elfos al final son una raza que vive en la naturaleza, lo que significa que su forma de vida podría ser más brutal de lo que había imaginado. Concluye que la naturaleza es un mundo de supervivencia del más apto, lejos de ser pacífico, y en ese sentido la brutalidad de los elfos se puede entender. Mientras las flechas caen sobre él y rebotan en su cuerpo sin daño, acepta con calma que esta es la realidad. Los elfos están impactados, y el anciano se pregunta qué tipo de herramienta mágica está usando Catal, ordenando a los arqueros que continúen el ataque, asumiendo que tiene sus límites. Catal decide calmarlos y libera una enorme ola de energía púrpura. La explosión crea una poderosa onda de shock, enviando a los elfos volando por los aires. El anciano permanece atónito preguntándose qué acaba de suceder. Catal, parado en el cráter creado por la explosión, repite que no es su enemigo. Piensa para sí que podría haber subestimado un poco su fuerza. En ese momento, Catal es atacado por otra flecha, rodeada por una aura ígnea similar a un fénix, y el ataque causa una poderosa explosión de fuego. Fue la reina elfa, Marcría, quien lanzó el ataque y pregunta qué está pasando. El anciano le informa que un humano los ha atacado. La reina concluye que lo que temía ha sucedido y que este lugar ya no es seguro. Catal intenta hablar con ella, esperando que escuche su historia. El anciano está atónito de que Catal siga en pie después de recibir un golpe directo de su majestad. La reina le pregunta a Catal si es otro poderoso enemigo que ha venido a hacerles daño. Declara que los humanos son criaturas despreciables y se presenta como la reina de la tribu Hoja. Apunta una flecha brillante hacia él, jurando que pagará caro por atreverse a codiciarlos. Catal se siente frustrado, preguntándose por qué ni siquiera pueden hablar aunque hablan el mismo idioma, y si lo está ignorando intencionalmente o si las relaciones entre humanos y elfos son tan malas. Decide que usar la fuerza es inevitable, recordando la lección que aprendió en el campo de nieve. Si no escuchan, golpéenlos hasta que lo hagan. La reina libera su flecha mágica, la flecha se transforma en una enorme cabeza espectral de dragón, y se dirige hacia Catal. Catal se prepara para un contraataque, acumulando energía en su puño. Él golpea al dragón espectral con su puño, creando una enorme explosión. La reina está impactada por el resultado y Catal mira a su puño y comenta con pesar, sugiriendo que podría haber usado demasiado su poder, y la reina es lanzada hacia atrás. La reina cae al suelo, derrotada. Catal piensa que quizá debería haber controlado más su poder. La reina se da cuenta por este breve choque que su oponente es fuerte, al menos a un nivel trascendente, y se pregunta por qué alguien tan poderoso está aquí. La reina elfa reconoce el poder de Catal y ordena a su gente que abandone el área inmediatamente por su seguridad. Los elfos se retiran bajo su orden. La reina le dice a Catal que reconoce su fuerza, pero le asegura que nunca logrará su objetivo. Catal piensa para sí que la situación se ha convertido en un completo desastre cuando todo lo que quería era hablar con ellos. La reina comienza a cantar un poderoso hechizo, invocando a un ser con cuernos que porta la llama más pura. Invoca a un gran espíritu en forma de toro de llamas, llamado Vigo. La emoción llena a Catal, quien piensa que las criaturas en el campo de nieve eran aterradoras y extrañas, pero esto es una invocación real. Recuerda que aunque algunas criaturas en el campo de nieve tenían una apariencia fantástica, la mayoría eran horribles. Pero esta criatura frente a él, un toro con cuernos de fuego, es completamente diferente. Piensa emocionado que este es un verdadero espíritu y esto es verdadera fantasía. La reina ordena a Vigo que elimine al enemigo, pero el espíritu de fuego de alto nivel murmura que los contratos de invocación no son más que una molestia y una molestia. La reina le ordena que guarde silencio. Piensa para sí que los espíritus poderosos suelen ser viejos y arrogantes y que no habría logrado este contrato sin la ayuda de otra tribu, y nunca esperó tener que invocarlo de esta manera. Nuevamente ordena a Vigo que cumpla su contrato. Vigo pregunta si el contrato requiere matar al humano frente a él, pero de repente duda cuando nota algo extraño en Catal. Mira el aura intimidante de Catal y se pregunta si realmente es humano.
Mientras tanto, Catal sigue aturdido por el esplendor de la escena de fantasía, antes de darse cuenta con decepción de que el humano a ser asesinado es él mismo. Vigo se burla de la audacia de un humano por codiciar una raza de la naturaleza y decide que lo reducirá a cenizas. Vigo carga hacia Catal. Catal se prepara para bloquear el ataque. De repente la reina se estremece por el impacto de una onda de choque. Cuando abre los ojos, se sorprende al ver que Catal había bloqueado fácilmente el ataque de Vigo y agarrado su cuerno. Catal sonríe y piensa que se siente más tranquilo al ver una forma monstruosa porque no duda en golpearla hasta la muerte. La reina observa la escena con horror. Catal libera un ataque devastador que causa una enorme explosión, destruyendo el bosque, las rocas circundantes y su eco alcanza la atmósfera. La reina grita por la fuerza de la explosión. El verde bosque se convierte en un enorme cráter y la reina mira incrédula lo sucedido. Catal camina hacia la derrotada reina en medio del cráter y se acerca a ella. La derrotada reina elfa le suplica que al menos perdone a su gente. Catal tranquilamente le asegura que no es su enemigo. La reina está impactada, incapaz de hablar. Después de largas conversaciones, los elfos finalmente aceptan que él no era realmente su enemigo. La reina ofrece una disculpa formal a Catal, admitiendo que fueron demasiado rápidos en juzgarlo, siente un profundo arrepentimiento, dándose cuenta de lo groseros que fueron al confundir a la persona que devolvió a la niña perdida con un enemigo. Catal le dice que entiende su posición, especialmente porque fueron expulsados de sus hogares por humanos, pero admite que le entristeció que nadie lo escuchara. La reina confirma con él nuevamente que no era uno de los humanos que los perseguían, y Catal explica que esta es la primera vez que ve a un elfo ya que no hay ninguno en el campo de nieve blanco. La reina se sorprende al mencionar el campo de nieve y lo reconoce como el bárbaro Cinerio, y Catal confirma que ese es el nombre que los extraños le dan. La reina expresa su incredulidad, habiendo pensado que era imposible que los humanos sobrevivieran ahí. Le pregunta preocupada si su venida de ahí significa que otros también pueden venir. Catal responde que no está seguro, pero que no cree que alguien más salga de la misma manera que él. Explica que hay reglas en el campo de nieve que ni siquiera seres poderosos como dragones pueden romper y que por alguna razón él fue el único capaz de escapar a través de algo llamado una misión, creyendo que su caso es una rara excepción. La reina se alivia, luego Catal le pregunta sobre el estado de su criatura invocada. Le recuerda abruptamente que el toro fue partido por la mitad. La reina le asegura que no hay necesidad de preocuparse ya que los espíritus son seres de la naturaleza y simplemente ha regresado al mundo espiritual y sintiéndose apenada por su grosería, le pregunta si desea algo, prometiendo conceder su deseo. Catal piensa en el concepto de un espíritu y pregunta si seres no elfos pueden hacer un contrato con uno. Al principio la reina piensa que es imposible, pero lo reconsidera, afirmando que hay algunos humanos cercanos a la naturaleza que pueden hacer pactos con espíritus. Después de pensarlo, le dice que si desea contratar a un espíritu, debería ir a Elfo Sagrado. Ella explica que este lugar es la tierra sagrada de todos los elfos donde reside su dios y que podría cumplir su deseo allí. Catal pregunta si un humano como él puede ir allí. La reina responde que podría ser posible con su recomendación y le ofrece darle la ubicación con la condición de que la mantenga en secreto. Los pensamientos internos de la reina revelan que Elfo Sagrado es el destino soñado para todos los que estudian a los elfos. Piensa que los elfos nunca revelan su ubicación a otras razas porque los humanos representan un gran peligro para este lugar sagrado. A pesar de esto, decide confiar en él y le ofrece un cristal brillante. Catal lo acepta con gratitud. La reina explica que incluso si llega al área, su dios seguramente lo pondrá a prueba, pero expresa confianza en que tendrá éxito y le desea un viaje seguro, y Catal le agradece. La reina se presenta formalmente como Marcria Hashian Carusia, reina de la tribu Oja, y le pide su nombre. Él se presenta como Catal, el bárbaro. Después de algún tiempo, Catal avanza rápidamente por el bosque. En la frontera del territorio de la corteza en el reino de Genentra, los guardias entran en pánico debido a un ruido atronador y un inmenso poder que se acerca a ellos. El capitán de la guardia ordena que se toque la campana y que todos los guardias se reúnan de inmediato. Catal llega repentinamente, su poderoso aterrizaje causa un temblor que levanta polvo y escombros. El capitán de la guardia se sorprende por su aparición repentina. Catal los saluda y les pregunta si son los guardias. Los guardias están desconcertados y cautelosos. Se preguntan si él es la fuente del ruido y si es un enemigo. Uno de los guardias nota el cabello gris de Catal y la cicatriz en su pecho y se da cuenta con un choque de que podría ser el legendario bárbaro Cinerio. Mientras Catal se acerca a ellos, los guardias levantan sus armas y le advierten que no se acerquen más, o atacarán. Catal tranquilamente les dice que no es su enemigo y espera que se calmen. Uno de los guardias le pregunta nerviosamente qué quiere de ellos. Catal señala con su dedo en una dirección determinada y el guardia le pregunta qué significa al señalar la puerta de la ciudad. Catal expresa su deseo de visitar su territorio y los guardias están sorprendidos por lo que dijo. La escena cambia a una recámara, donde el capitán de la guardia le pregunta a Catal si su propósito es simplemente pasar. Catal responde que le gustaría quedarse por un tiempo si es posible, pero que no sabe por cuánto tiempo. Catal le pide su nombre y responde Catal.
Cuando el capitán le pide alguna prueba de identidad o alguien que pueda confirmar su identidad, Catal dice que no tiene nada de eso. Catal recuerda el emblema que Melina le dio, recordando sus palabras de mostrárselo a la familia Kasha y si alguna vez salía del campo de nieve. Él presenta el emblema y pregunta si esto es suficiente. Catal explica que es el emblema de la familia Kasha y que lo recibió de un descendiente de ese linaje. El capitán reconoció el nombre como la familia mercante del reino de Dinian. El capitán recuerda haber oído hablar de una familia mercante que llegó al campo de nieve hace algunos años y señala que la influencia de la familia Kasha ha crecido rápidamente recientemente tras un cambio en el jefe de familia. Catal pregunta nuevamente si el emblema es suficiente para confirmar su identidad. El capitán dice que no parece falso, pero que es difícil de confirmar ya que no es de su reino. El capitán decide que aunque el emblema no es una confirmación completa, es útil. Permite a Catal entrar, pero con una condición. Catal se pregunta si es una trampa y el capitán le aclara que la condición es confirmar que no es una persona peligrosa. El capitán explica que hay otras 3 personas con identidades no confirmadas que también intentan ingresar al territorio. La condición es que Catal debe formar un equipo con ellos y deben limpiar una mazmorra cercana para demostrar que no representan una amenaza. Catal encuentra esta condición más fácil de lo que esperaba. Catal acepta la condición del capitán, pero el capitán agrega otra. La segunda condición es que después de limpiar la mazmorra, Catal debe informarles toda la información sobre la operación. Catal entiende el astuto plan del capitán, hacer que las personas con identidades desconocidas se vigilen entre sí, y a través de sus informes podrá exponer a cualquier sospechoso entre ellos. El capitán cambia de tema turbado y le pregunta a Catal si realmente es un bárbaro. Catal confirma que en definitiva es un bárbaro. El capitán expresa su sorpresa, admitiendo que nunca había visto un bárbaro como él, antes, y que había pensado que solo era una raza ignorante. Luego termina la conversación y le dice que parta. La escena cambia a una sala de espera donde un hombre llamado Alessandro Tyrannus, un supuesto caballero sagrado, se queja de tener que entrar a una mazmorra con un rufián que se aprovecha de la gente. Un ladrón llamado Kazan Hax replica, preguntando sarcásticamente si el viejo está desahogando su ira con él porque otro ladrón lo estafó y le quitó todo su dinero. Alessandro se enoja y le pregunta cómo un ladrón se atreve a insultar a un caballero sagrado. Kazan lo se burla y cuestiona si los verdaderos caballeros sagrados usan armaduras gastadas. Dice que si fuera un verdadero caballero no estaría ahí en primer lugar. Concluye que Alessandro es solo un guerrero errante y que ambos son el mismo tipo de insectos. Alessandro estalla en Angra y le amenaza a pelear. Kazan lo se burla y le pregunta si cree que su armadura maltrecha lo protegerá. La sacerdotisa interviene y les pide que se detengan. La sacerdotisa, Heis de Calusia, expresa su preocupación por tener que limpiar una mazmorra con estas personas. El capitán de la guardia entra y les dice que el mínimo para entrar a la mazmorra es de 4 personas y que alguien más se unirá a ellos. La sacerdotisa espera que la última persona sea normal y el capitán le dice que puede juzgar por sí misma ya que acaba de llegar. Catal entra a la reunión y los miembros existentes del equipo se sorprenden por su presencia. Catal alegremente les pregunta si son sus compañeros, los miembros del equipo reaccionan con choque, Alessandro nota su tamaño masivo, la sacerdotisa se pregunta si es humano y Kazan siente la inmensa presión que emana de él. Catal dice hola, el capitán de la guardia les dice que pueden presentarse mientras él sale por un momento. Catal comienza presentándose diciendo que es Catal, un bárbaro, luego le pregunta al ladrón su nombre, quien se presenta básicamente como Kazan Hack. Se dirige al caballero sagrado, quien se presenta como Alessandro Tyrannus, y Catal le pregunta si usa poder sagrado. Alessandro explica nerviosamente que es un caballero sagrado algo especial y que no puede usarlo. La sacerdotisa se presenta como sacerdotisa de Calusia, el dios de las mentiras y el engaño. Ella explica que el dios al que sirve no es muy bien considerado. Después de que las presentaciones terminan, el capitán de la guardia anuncia que si están listos deben partir. El silencio y la tensión llenan el aire mientras el equipo avanza. El guardia que los acompaña anuncia su llegada. El guardia señala la entrada de la mazmorra, explica que es una mazmorra de 3 pisos y que los monstruos que aparecen dentro son no muertos. El objetivo es limpiarla y encontrar un emblema en el interior. Catal le pide a Kazan que explique el plan antes de comenzar. Él comienza a explicar y cuando se dirige a Catal como señor, Catal alegremente le dice que deje las formalidades porque son compañeros. Catal asigna los roles, diciendo que Catal y el guerrero, Alessandro, formarán la línea frontal mientras él revisará las trampas. Agrega que la sacerdotisa apoyará la batalla de la retaguardia con sus poderes divinos. Catal agrega con el plan, lo que desconcierta a Kazan. Catal luego anuncia con entusiasmo que partirán. El equipo entra a la oscura mazmorra, con Catal liderando el camino. Dentro, Kazan nota la oscuridad total y la ausencia de las trampas o claves habituales, encontrándolo sospechosamente ordinario. De repente, Kazan detiene al grupo, señalando que hay un monstruo, aunque Catal no ve nada. Él señala los fragmentos de huesos esparcidos por el suelo, explicando que son esqueletos que se levantarán y los atacarán si se acercan más. Kazan se da cuenta para sí mismo que el capitán de la guardia sabía sobre esto, y que esta mazmorra no era solo una prueba, sino una forma de deshacerse de los forasteros problemáticos. Catal piensa en la palabra esqueletos. Alessandro explica que los esqueletos son monstruos poderosos que siguen moviéndose incluso si están heridos o les cortan las extremidades. Agrega que su defensa es alta porque están hechos de hueso, lo que hace que la dificultad de la mazmorra sea mayor de lo esperado.
Kazan toma el liderazgo nuevamente, diciéndole a la sacerdotisa que prepare su poder divino, a Alessandro que prepare su escudo, y a Catal que también se prepare. Explica que su rol es aprovechar las oportunidades durante la pelea, y les aconseja apuntar al punto débil del esqueleto, el cuello, y golpearlo varias veces debido a su dureza. Catal piensa que Kazan es un buen líder. Tan pronto como avanzan, un esqueleto se levanta del suelo. Los miembros del equipo se preparan para la batalla, pero Catal simplemente levanta su mano. Con un solo golpe fácil destroza el cráneo del esqueleto. Luego sopla el polvo mágico de su mano. El resto del equipo está completamente atónito. Catal le comenta a Kazan que tenía razón. Los esqueletos no se mueven después de que sus cabezas son aplastadas. Kazan se ríe nerviosamente y explica que eso no es lo que quiso decir. Aplastar los huesos de un esqueleto con un solo golpe es casi imposible, incluso para espadachines hábiles, a menos que puedan usar aura, lo que significa que la fuerza de Catal está más allá de lo comprensible. Kazan continúa sus pensamientos, explicando que la única forma de derrotar a un esqueleto mejorado por la magia de la mazmorra es atacar repetidamente su cuello para cortar el hueso del cuello como talar un árbol. Concluye que lo que hizo Catal, destrozar la cabeza del esqueleto y convertirlo en polvo con un solo golpe, es lógicamente imposible. Admite para sí mismo que sabía que Catal era fuerte desde el primer momento, pero nunca imaginó que fuera tan fuerte. Los miembros del equipo miran a Catal con shock y Alessandro se pregunta si realmente es humano. Catal simplemente dice que deberían seguir avanzando. El resto del equipo responde de inmediato, asintiendo nerviosamente, y Catal encuentra su repentina prisa divertida. Mientras continúan su camino, Catal juega con el cráneo de un esqueleto. De repente un gran grupo de esqueletos los confronta y todos se preparan para una batalla difícil. Pero Catal los detiene y les pide un favor. Les pide que lo dejen encargarse de estos esqueletos él mismo, justificándolo diciendo que tiene algunas cosas que quiere verificar. Los miembros del equipo aceptan de inmediato, asombrados por su poder. Catal les agradece. Alessandro se pregunta qué pretende hacer. Catal se acerca al esqueleto encontrando su estructura interesante. Uno de los esqueletos comienza a atacarlo y parece estar analizando sus movimientos y estructura. Luego se dirige a uno como si fuera un compañero de entrenamiento, preguntándole qué hará ahora. El esqueleto lo ataca con su espada. Catal esquiva el golpe con facilidad, luego agarra la mano del esqueleto y pregunta con una sonrisa qué hará al respecto. Después, rompe el brazo del esqueleto con sus propias manos y el esqueleto se sorprende por lo ocurrido y se siente insultado. Luego atrapa hábilmente su espada caída con la otra mano. Catal se burla de la situación, comentando la habilidad del esqueleto para cambiar de manos. Cuando el esqueleto ataca, Catal agarra su mano nuevamente, luego rompe la hoja y desmonta el brazo del esqueleto. El esqueleto sigue atacando, pero Catal lo esquiva con facilidad, bloquea el golpe directo del esqueleto con sus manos, sonriendo y expresando admiración porque el esqueleto posee inteligencia. Uno de los miembros del equipo gime incrédulo. Alessandro queda completamente atónito al darse cuenta de la realidad de la fuerza aparentemente imposible de Catal. Alessandro piensa para sí que este es un verdadero bárbaro. Catal le quita el cráneo al esqueleto y luego lo aplasta bajo su pie. Luego se disculpa con el equipo por hacerlos esperar, pero los miembros del equipo, ahora en un estado de asombro, le dicen que puede hacer lo que quiera. Cuando Catal sugiere que continúen, el equipo acepta nervioso. Llegan a la entrada del segundo piso. Un exhausto Kazan sugiere que tomen un breve descanso. Catal acepta, para alivio de Kazan. Durante el descanso, Catal dice que tiene algunas preguntas sobre el calabozo. La sacerdotisa Hayes lo invita a preguntar. Catal comienza su charla admitiendo tímidamente que carece de mucho conocimiento. Hayes lo anima, diciendo que el deseo de aprender es una cualidad maravillosa, y le pregunta qué le causa curiosidad. Catal señala que el calabozo estaba muy cerca del territorio. Pregunta si la presencia de calabozos y monstruos cerca de donde vive la gente no es un problema. Hayes explica que los monstruos del calabozo no suelen salir, y que aunque hay excepciones, se tratan de antemano. Kazan agrega que los calabozos aparecen de forma natural, a veces como cuevas o torres. Señala que la mayoría aparece cerca de grandes centros poblados. Hayes añade que cuando aparece un calabozo, el territorio evalúa su nivel de peligro y luego envían a gente como ellos para ocuparse. Catal pregunta si aparecen dentro del territorio mismo y la sacerdotisa aclara que aparecen a cierta distancia de las zonas pobladas. Catal entonces pregunta si hay una recompensa por despejar el calabozo con éxito. Hayes lo confirma, explicando que usualmente hay un jefe en el piso superior, y derrotarlo otorga varias recompensas, y que las recompensas en un calabozo de este nivel serían muy buenas. Catal sonríe y piensa que es como un juego, y cuando Hayes le pregunta, afirma que estaba hablando solo. Hace una última pregunta. ¿Quién hace estos calabozos? El equipo se sorprende por la pregunta, y Hayes responde que aparecen de forma natural y nadie los hace.
Catal encuentra esto extraño señalando que aparecen cerca de centros poblados como si estuvieran hechos para ser explorados. Continúa su análisis diciendo que aparecen cerca de donde vive la gente y los atraen con recompensas. Concluye que parece demasiado artificial para ser un fenómeno natural. Hie se asombra, dándose cuenta de la verdad en sus palabras. Admite que nunca lo había pensado antes porque parecía evidente. Kazan piensa para sí que nunca lo cuestionó porque era un principio aceptado de hecho y se pregunta cómo este bárbaro podría cuestionar tal verdad. Concluye sus pensamientos afirmando que los bárbaros son una raza ignorante y salvaje, seres crueles y despiadados y que este hecho no ha cambiado. Kazan sigue pensando para sí, preguntándose si este bárbaro es realmente normal. Catal capta la atención del equipo, preguntándole si han descansado lo suficiente. Los miembros del equipo confirman nerviosos que sí. Catal les dice alegremente que deberían partir de nuevo. El equipo se adentra más en el calabozo. Se encuentran con algo, y Catal pregunta al respecto. Kazan explica que es un cofre del tesoro, una de las recompensas del laberinto, y le dice a Catal que puede quedárselo si puede abrirlo. Agrega que abrir un cofre de tesoro de este nivel requiere a un ladrón habilidoso con capacidad probada en apertura de cerraduras. Kazan se lamenta que un ladrón con tal habilidad no necesitaría entrar a un calabozo en primer lugar, sugiriendo que deberían abandonarlo. Pero Catal simplemente le dice a Kazan que lo abra. Kazan queda choqueado. Catal señala que este es un cofre de tesoro y Kazan es un ladrón. Catal explica entusiasmado que abrir cofres de tesoro es la esencia del trabajo de un ladrón y que está emocionado de ver las habilidades de un ladrón por sí mismo. Kazan piensa que Catal no está equivocado, pero hay un problema. Si pudiera hacerlo, no estaría aquí en primer lugar. Su lucha interna revela su falta de confianza en sí mismo. Es solo un ladrón menor, ni siquiera reconocido por el gremio de ladrones, y en realidad no posee habilidades para abrir cerraduras. No puede decirle la verdad a Catal, temiendo que la anticipación en sus ojos se convierta en decepción. Catal interviene cuando ve su vacilación, preguntándole si es incapaz incluso de hacer esto, llamándolo inútil. Impulsado por el miedo, Kazan acepta intentarlo. Mientras trabaja, siente la penetrante mirada de Catal detrás de él, pensando con terror que no sobrevivirá si falla. Intenta desesperadamente recordar las habilidades que vio usar a otro ladrón cuando trabajaba como su cargador. Pone su vida en juego y se concentra con todas sus fuerzas. Catal lo mira, confundido por este intenso esfuerzo. Con un clic, Kazan sin éxito, anunciando con lágrimas en los ojos que el cofre está abierto. Hayes expresa su genuina admiración, diciendo que es increíble y que nunca esperó ver a un ladrón habilidoso abrir un cofre de tesoro ella misma. Catal lo felicita por su impresionante trabajo. Kazan tiene un momento de crisis existencial y siempre había estado orgulloso de hacer su mejor esfuerzo para sobrevivir. Pero en este momento, cuestiona esta creencia por primera vez en su vida, preguntándose si realmente ha estado dando su mejor esfuerzo todo este tiempo. Y con eso, Kazan pierde su orgullo. Catal pregunta sobre el valor del tesoro, y Kazan estima que es suficiente para que una familia promedio viva cómodamente aproximadamente por un mes. Catal le pide a Kazan que organice las recompensas. Mientras Kazan comienza a clasificar el tesoro, de repente grita aterrorizado. El equipo avanza con cautela y continúa su camino. Encuentran otro esqueleto tirado en el suelo, y Catal les dice que esperen. Catal nota 4 cráneos, deduce que hay 4 esqueletos en total y anuncia que se encargará de 3 de ellos. El equipo queda atónito. Catal les dice con una sonrisa que dejará el último esqueleto para ellos. Kazan da curia de adviene que esta es una pelea real y una prueba para ellos. Y el resto del equipo entiende la situación y acepta. Los esqueletos comienzan a ensamblarse a sí mismo de un montón de huesos, una vista que Kazan encuentra aterradora. Los 4 esqueletos se levantan para enfrentarlos. Kazan ordena a todos que entren en combate y la sacerdotisa Hayes comienza a cantar. Los esqueletos se lanzan hacia ellos. Cuando uno salta hacia Kazan, Catal agarra a los otros esqueletos diciéndoles que no arruinen esta escena tan rara. Un esqueleto ataca a Alessandro, quien lo bloquea con su espada. Alessandro esquiva el ataque y Kazan salta para atacar al mismo esqueleto. Ha lanzado el hechizo, Sombra de Ilusión, que golpea al esqueleto y lo hace tambalear. Catal observa y ríe, comentando que es raro ver un ejemplo de libro de combate organizado en grupo. Elimina los 3 esqueletos en sus manos y luego dice que ahora puede disfrutar del espectáculo. Kazan sigue intentando atacar al esqueleto. Los miembros del equipo se dan cuenta de que Catal los está testeando. El último esqueleto dejado para el equipo parece confundido al ver a sus compañeros desaparecer. Kazan piensa para sí que si muestran debilidad, morirán. Después de que termina la batalla, el equipo parece extremadamente exhausto. Catal piensa que aquellos que vinieron a la llanura nevada eran todos fuertes. El equipo avanza, y aunque los monstruos en el tercer piso también eran esqueletos, gracias al liderazgo de Catal progresaron sin mucha dificultad, hasta que finalmente llegaron a su destino.
Llegan a la Roma más profunda del calabozo. Ahí encuentran al jefe del calabozo, un caballero esquelético sentado en un trono. Hayes queda impactada preguntándose por qué tal bien puede estar ahí. Catal pregunta si este monstruo es diferente a los demás y Hayes confirma que es muy fuerte. Explica que el caballero esquelético es un oponente que solamente pueden ser enfrentados por aquellos en el nivel de caballero, y que este monstruo está más allá de su capacidad de manejar. Después pregunta qué pasaría si decidieran retroceder. Kazan explica que si lo hacían, el territorio realizaría una investigación, y si encontraban que la decisión era razonable, el asunto generalmente se resolvería sin problemas. Catal describe la decisión del equipo de retirarse como razonable. El caballero esquelético sentado en su trono irradia una energía ominosa. Catal se acerca a él admirando que es un esqueleto que puede mantener su propia forma. El caballero esquelético se levanta de su trono y desenvaina su espada. Hayes advierte de su peligro. Intenta bloquear el golpe que desató con su espada, pero se rompe, por lo que Alessandro interviene para bloquear el golpe con su espada. La onda de choque lanza a los miembros del equipo hacia atrás, pero Catal permanece de pie, inconmovido. Alessandro expresa su incredulidad ante el poder de ese único ataque. El caballero esquelético se lanza hacia Catal. Catal observa con calma su aproximación. Con un solo golpe lo oblitera completamente, y el caballero esquelético se hace pedazos. El resto del equipo queda completamente atónito. Catal se sacude las manos y simplemente pregunta, ¿eso es todo? Aparece un nuevo cofre de tesoro y Catal llama a Kazan. Le pregunta si puede abrirlo, y Kazan responde en pánico que es imposible porque está protegido por una cerradura de alto nivel más allá de sus habilidades. Catal comenta que es una lástima y Kazan acepta que deberían abandonarlo. Catal ignora esto y se prepara para abrir el cofre a la fuerza, impactando a Kazan. Con un poderoso golpe Catal destroza el cofre, y lo abre. Catal comenta que la recompensa podría ser más grande de esta manera y le pide a Kazan que recoja el botín. Kazan piensa para sí que nunca había escuchado de alguien que abriera un cofre de tesoro a la fuerza, y se pregunta por qué Catal le pidió a Kazan que abriera el primer cofre si podía simplemente romperlo. Salen del calabozo, que comienza a desaparecer. Kazan explica que cuando un calabozo es despejado por completo, desaparece, y concluye que esta vez no hubo una habitación secreta. El concepto de una habitación secreta interesa a Catal, y Kazan le dice que existen pero son raras, lo cual Catal encuentra interesante. El capitán de la guardia los espera, sorprendido por su rápido regreso. El capitán pregunta sobre el calabozo y Catal responde que fue muy satisfactorio. El capitán les dice que seguirá los procedimientos de salida y les pide que lo acompañen uno por uno. La sacerdotisa es interrogada primero y ella informa que no hubo problemas mayores. El capitán de la guardia le pregunta si cree que el bárbaro puede quedarse en el territorio. El capitán de la guardia piensa para sí, vacilante sobre la decisión de permitir que el bárbaro se quede, señalando que su ambigüedad solo se muestra cuando se habla de él. Concluye que despejar el calabozo fue solo un medio, y el objetivo real era exponer a individuos peligrosos. Durante el interrogatorio de Kazan, menciona que Catal no parece del tipo que cause problemas. Alessandro informa que el bárbaro es brutalmente fuerte, pero no ha lastimado a nadie, concluyendo que es completamente diferente a los bárbaros comunes. Cuando Catal es interrogado, elogia a los miembros de su equipo, alabando a Kazan por su excelente trabajo desarmando trampas e intentando abrir el cofre, a Alessandro por sostener la línea del frente como guerrero y a Hayes por sus oraciones que los apoyaron en la batalla. El capitán encuentra este elogio mutuo inusual, ya que extraños obligados a trabajar juntos generalmente no terminan alabándose. El capitán toma su decisión y les otorga permiso para entrar, pero les advierte que serán expulsados y causan problemas. Luego les entrega la recompensa por despejar el calabozo y les pide que la dividan entre ellos, lo que impresiona a Kazan, quien nota que los guardias a veces se quedan con la recompensa. Catal anuncia alegremente que la recompensa debe dividirse justamente. Los otros miembros se confunden y rechazan su parte, diciendo que están bien sin ella, pero Catal insiste en que despejaron el calabozo como equipo, así que la recompensa debe compartirse equitativamente y no acepta objeciones. Luego sugiere con entusiasmo que celebren bebiendo en una taberna cercana. El equipo acepta nervioso, pero en realidad están aterrorizados y desearían poder irse a casa a salvo. Mientras el equipo entra al territorio, el capitán piensa en el informe que presentará, centrándose en el hecho de que un bárbaro eliminó a un caballero esquelético de un solo golpe. Concluye que Catal no es un bárbaro común, sino brutalmente fuerte, al menos en el nivel de caballero, y que es un ser anómalo y legendario. El capitán ordena a uno de sus subordinados que vigile la puerta mientras él va a informar al Lord. El capitán entra en la sala del trono para entregar su informe. El Lord del territorio Barkan, Luke Barkan, le pregunta sobre el asunto. El capitán le informa de la aparición de un bárbaro en el territorio. Cuando Lord pregunta si le concedió permiso para entrar, el capitán confirma, explicando que no vio mayor problema con él. El Lord pregunta cuál es el problema entonces. El capitán explica que el problema es que el bárbaro es tan fuerte que podría representar un problema.
El Lord pregunta qué tan fuerte es. El capitán le dice que eliminó a un caballero esquelético de un solo golpe. El Lord repite esta información señalando que derrotar a tal monstruo requiere al menos la fuerza de un caballero. Reflexiona sobre la naturaleza de los bárbaros como seres simples y sin educación, que resuelven todo con fuerza bruta. Concluye que Ketal es al menos de primer rango y el capitán confirma que este es el escenario más probable, sin descartar que sea aún más fuerte. El Lord considera que la presencia de un guerrero tan poderoso, un bárbaro que cree que la fuerza lo es todo, le dará dolor de cabeza. Ordena que sea convocado. Explica que la mera presencia de alguien tan poderoso vagando por el territorio es un riesgo en sí mismo, y que preferiría verlo por sí mismo a pesar del peligro potencial. Cuando el capitán expresa preocupación por la seguridad del Lord, este lo tranquiliza diciendo que tiene a su propio caballero. Un enorme caballero blindado aparece detrás del trono, impactando al capitán. Lord Barkan le pide a su caballero su opinión. El caballero responde con confianza que aunque Ketal pueda ser fuerte, sigue siendo solo un bárbaro ignorante, y no sería rival para sus habilidades de esgrima, que aprendió directamente de un gran maestro de la espada. El Lord decide que hablará con el bárbaro personalmente y ordena que sea convocado. Mientras tanto, Ketal celebra con su equipo en una taberna. El resto del equipo luce completamente exhausto por el apetito masivo de Ketal por comida y bebida. Ketal comenta que la comida es deliciosa y el lugar es tranquilo y les dice que coman lo que quieran por su cuenta. Se vuelve hacia Alessandro y verifica que es un paladín. Luego le pregunta qué tipo de poder sagrado usa porque no lo vio usar ninguno en el calabozo. Alessandro explica nervioso que aún está en fase de entrenamiento y su poder divino aún no ha sido despertado. Ketal comenta que es una lástima. Y luego le pregunta a la sacerdotisa Hayes si hay un templo de su dios, Calucia, cerca. Hayes responde que no cree porque su dios no es bien recibido. Se explica que Calucia es el dios de las mentiras y el desengaño, una deidad marginada y rechazada por la población general. Hayes le pregunta a Ketal qué tan fuerte es realmente. Ketal responde que no está seguro de su rango porque recién salió de la llanura nevada y a su vez les pregunta sobre la fuerza del caballero esquelético. Hayes explica que para enfrentar a un caballero esquelético se debe ser al menos de segundo rango, y para derrotarlo de un solo golpe como lo hizo Ketal, se debe ser de primer rango. Ketal concluye que su nivel de poder se considera de segundo rango. En ese momento, el dueño de la taberna, aterrorizado por la presencia del bárbaro, los interrumpe anunciando que la taberna está por cerrar. Ketal se disculpa y les pide a todos que se vayan. Cuando les pregunta si tienen otros planes, todos afirman en pánico que están muy ocupados. Ketal expresa su pesar y se despide, esperando verlos de nuevo, pero su pensamiento colectivo es que nunca quieren volver a verlo. Más tarde, Ketal descansa en una cama de una inoda. Está agradecido que pudo pagar la inoda gracias a las recompensas del calabozo. Considera este lugar un paraíso comparado con la llanura nevada. Piensa en su largo viaje para alcanzar la civilización y su deseo de explorar más. Decide que quiere ir a una aventura y considera destinos como el santuario élfico, la torre de la magia y la capital real. Lo despierta una violenta golpe en la puerta. El capitán de la guardia está en la puerta y se disculpa por despertarlo. El capitán le informa que el Lord quiere verlo personalmente. Ketal se interesa en que el señor de estas tierras quiera conocerlo. Acepta alegremente. Mientras se viste, el capitán está desconcertado por su fácil acuerdo, preguntándose si llegó al lugar correcto. Mientras Ketal camina por el territorio, que solo había visto de noche previo, encuentra la escena diurna absolutamente maravillosa. Piensa feliz que si este es el tipo de fantasía afortunada que va a tener, la reciba en cualquier momento. El guardia que lo acompaña está desconcertado y decide que debe distraer a Ketal tanto como sea posible. El capitán de la guardia anuncia la llegada del bárbaro al Lord, quien ordena que sea traído. Ketal entra en la sala del trono. Lord Luke Barkan, el señor del territorio Barkan, en el reino de Gehentra, lo recibe. Se dan la mano y Ketal expresa su placer de conocer al legítimo señor del territorio. Se presenta como Ketal el bárbaro. El guardia se sorprende al ver a un bárbaro inclinando la cabeza. El Lord piensa que los bárbaros nunca inclinan la cabeza, porque la fuerza lo es todo para ellos, y comenta sarcásticamente que si uno vive lo suficiente, verá de todo. El Lord le comenta que Ketal ha aprendido la etiqueta adecuada y lo invita a sentarse. Ketal contempla el diseño del castillo del Lord. Nota al caballero que custodia al Lord y lo compara con los de la era medieval. Se asombra de ver un caballero real, tal como lo había imaginado de niño. Pero el caballero emitía una clara y fuerte intención de matar. El caballero piensa que Ketal es un fulo por mostrar tal aura en la presencia del Lord, y jura que no saldrá vivo de ahí. El Lord le comenta a Ketal que el motivo de su convocatoria es simple. Quiere confirmar algunas cosas. Ketal acepta y pregunta qué quiere confirmar el Lord. Cuando el Lord pregunta sobre su origen, Ketal responde que vino del lugar más frío del mundo, un mundo cubierto de blanco. Especifica que vino de la llanura nevada blanca, lo que impacta al Lord y a su caballero. El Lord se da cuenta que Ketal es realmente un bárbaro de las leyendas, un hecho difícil de aceptar. Ketal agrega que era un lugar horrible, y que el Lord acepte este hecho o no es su elección. El Lord cambia de tema y hace una pregunta diferente, sobre qué tan fuerte es Ketal.
Catal reformula la pregunta, diciendo que lo importante es qué tan peligrosa es su fuerza. Responde que es la pregunta equivocada, porque no conoce los estándares fuera de la llanura nevada. El Lord sugiere una forma de averiguar su fuerza, un duelo con uno de sus caballeros, con la promesa de una generosa recompensa. Catal repite la palabra duelo, y el Lord confirma que no será una batalla a muerte. Catal sonríe y dice que le gusta la idea, sintiéndose emocionado solo con la idea de batirse con un caballero. Sus pensamientos revelan su inmensa emoción, no solo por batirse con un caballero, sino con un caballero de un mundo de fantasía, un ser que usa poder y aura misteriosos. Catal piensa emocionado que realmente espera con ansias este duelo, considerándolo una oportunidad de presenciar las habilidades de un verdadero caballero de cerca. En contraste, Lord Barkan piensa que a pesar de la cortesía de Catal, un bárbaro sigue siendo un bárbaro, y su naturaleza bestial, que disfruta de la lucha, no cambia. Los dos combatientes se encuentran en una gran arena de duelo. El Lord anuncia el inicio del combate, expresando su esperanza de que no se derrame nada de sangre. El caballero le dice arrogantemente a Catal que considera un honor presenciar su esgrima. Catal responde que ciertamente lo espera. El caballero se enfurece por la calma de Catal y jura mostrarle la vasta diferencia en habilidad. El caballero lanza su ataque, su espada aparentemente se multiplica en 3. Catal se sorprende por esta técnica y se da cuenta de que no es solo una ilusión, y que las 3 espadas son reales, y se pregunta si esto es esgrima. El caballero está impresionado por la habilidad de Catal para esquivar su ataque por un margen estrecho, pero no ve necesidad de seguir,